Can Yaman ha soltado una bomba con su reacción al mensaje de Demet Özdemir. Y no es una exageración, esto es salseo puro. Miren, la cosa está así. Demet, nuestra queridísima Demet, soltó un mensajito que, para ser honestos, nos dejó a todos pensando. Algo que decía, en plan súper sutil, que es muy importante para mí. Y claro, el universo entero se nos vino encima, ¿verdad? Porque en el mundo de las celebridades, cuando alguien dice es importante para mí sin especificar que, bueno, las teorías vuelan. Y la reacción de Can, la reacción de Can. Se supone que él, al ver esto, se puso en modo ermitaño. Que cerró todas las redes, que se esfumó. Como si le hubieran picado las abejas del drama. Algunos dicen que es porque está súper ocupado con sus proyectos en Italia, que no tiene tiempo ni para respirar, mucho menos para responder mensajes tontos. Pero yo, para serles sincera, no me trago esa del todo. A ver, ¿de verdad creen que Can Yaman, con todo el revuelo que se arma cada vez que Demet o él suben algo, se va a meter en un búnker solo porque ella dijo, es importante para mí? No sé, huele un poco raro, ¿no creen? Piénsenlo bien, si fueran solo cosas de trabajo, o si la relación estuviera completamente muerta y enterrada, ¿por qué tanto misterio? Lo que yo creo que está pasando aquí es que ambos están jugando un juego. Un juego de miradas, de indirectas, de mantenernos a todos con la intriga. Quizás Demet mandó ese mensaje sabiendo perfectamente la reacción que iba a causar. Es como lanzar una piedra y esconder la mano, pero a lo grande con millones de fans mirando. Y Can, en lugar de salir a aclarar o a lanzar él también una indirecta, se esconde. ¿Es estrategia? ¿O de verdad está súper afectado por algo que Demet dijo o hizo? La verdad es que entre ellos siempre ha habido esa chispa, esa conexión que no se puede ignorar. Aunque ahora cada uno vaya por su camino, y ella esté felizmente con su chico, y él con sus aventuras italianas, el público no olvida. Y cuando hay un pequeño movimiento, un pequeño detalle, todo el mundo se pone a especular. Muchos dicen que la presión de las redes sociales es enorme y que a veces es mejor desconectar para no alimentar el salseo. Y sí, puede ser. Pero también está la otra cara de la moneda, que este tipo de silencios, de desapariciones estratégicas, solo avivan más el fuego. Es como echarle gasolina al montón de leña que ya tenemos. Y esa frase de Demet, es muy importante para mí, puede significar 1000 cosas. 1000. Puede ser algo personal, algo sobre su carrera, o incluso algo sobre su relación actual. Pero que lo haya dicho en este momento, y que la reacción de Can haya sido precisamente esconderse, eso sí que da para pensar. A mí me da la impresión de que no es casualidad. Que todo está medido. Que ambos saben el impacto que tienen juntos y por separado. Y aunque públicamente digan que ya no hay nada, o que solo son amigos, los gestos dicen otra cosa. O al menos nos dan material para imaginar. Para ser honestos, si Demet hubiera dicho algo que no tuviera ninguna implicación, Can no haría ni caso. Pero como dijo algo que puede ser interpretado de 1000 maneras, y además, la historia entre ellos es súper conocida, boom. Reacción esperada, pero a la vez inesperada. ¿Será que Can sigue sintiendo algo fuerte por Demet y por eso prefiere no ver, no escuchar, no leer? ¿O es que simplemente no quiere darle más cuerda a este tema porque sabe que va a generar un montón de titulares y que puede afectar su imagen o sus proyectos? Yo apuesto a que hay algo más detrás de todo esto. Que no es solo un mensaje sin importancia. Y la reacción de Can, lejos de apagar el fuego, lo ha convertido en un incendio forestal de salseo. Y ahora, la pregunta del millón para ustedes: ¿creéis que la reacción de Can es por despecho, por estrategia, o simplemente porque está hasta las narices de todo este tema?